Pues bueno, bienvenidos estimados compañeros. Hoy es jueves 8 de febrero de 2022. Son aproximadamente las 8:11 de la noche. El horario que consideramos como referencia es el de la Ciudad de México. Damos inicio a la sesión número 27 del Ágora, en el cual estudiamos y discutimos temas relacionados con la filosofía. En esta ocasión comenzaremos los comentarios sobre los presocráticos, que relaciona y antecede al pensamiento filosófico occidental. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para comentar, profundizar y generar contenidos enriquecidos. Voy a aclarar, y esto es algo muy importante, que no somos especialistas ni académicos, por lo que nuestros puntos de vista son solamente eso, comentarios personales que sin duda son mejorables. Nuestra guía hasta el momento es nuestro entusiasmo. Damos inicio a los comentarios de la lectura Fragmentos Presocráticos de la editorial Alianza, y en esta ocasión vamos a hablar de los filósofos jonios, que prácticamente los más importantes y relevantes es Tales Anaximandro y Anaxímenes de Mileto. Pues bien, si ustedes me permiten, voy a comentar unos puntos que conectan lo que vimos la sesión anterior con la de hoy. El primer punto consiste en que los textos, que normalmente llamados fragmentos, y luego vamos a ver que también se le llaman noticias acerca de alguno de los filósofos, no contamos con fragmentos o como textos escritos directamente de ellos, sino nos vamos a fuentes llamadas secundarias, que son referencias de algunos filósofos hacia estos pensadores, o de personas de tercera mano, que bueno, ya hay una distorsión en relación al tiempo, ¿no? Principalmente. Bueno, nos enfrentamos también a sesgos, que es el segundo punto, en relación a estas citas o noticias de las que hablamos, que por ejemplo Aristóteles, que los cita mucho y es una de las fuentes primarias o secundarias, llamándolo así, en el mismo contexto, que finalmente él sí los comenta, pero para casi justificar parte de sus teorías. Entonces puede existir un sesgo, es algo a lo que nos vamos a enfrentar, y luego en la sesión vamos a ver por qué se anotó este punto. El otro reto en relación a cómo leer los filósofos que nos compete son las traducciones, que hay una pugna entre los filólogos, las personas que se dedican a la precisión del lenguaje y a la traducción de estas obras, contra el entendimiento que los filósofos que manejan el área de la interpretación correcta desde un punto de vista filosófico, ¿no? Entonces ahí esa pugna pues obviamente va evolucionando y hace que los textos sean cada vez mejor traducidos. Entonces, si consideramos algunas traducciones que no han sido eficaces o que igual tienen algunos sesgos, pues es también a lo que nos podemos estar enfrentando. Y finalmente, el cambio de paradigma que nosotros, o por lo menos yo estuve buscando, es cómo pasaron del pensamiento mítico al pensamiento reflexivo o racional. Entonces, es otro de los puntos que lo que nos vamos a enfocar. Y bueno, aquí estos son los puntos que había anotado de conexión. Y si quiere alguien continuar, que en este caso había dicho Jorge Andujo que quería presentar algo, pues por favor, Jorge, tocayo. Muy bien, muy bien. A ver, déjame ver si puedo compartir. Gracias por esa intro, Jorge. Estuvo buena. No, sí, sí, sí. Ajá. Si puedes compartir, aquí dice que sí. Ok, se ve mi... Ahí va, ya. aplicación. Ahí está. Ok. Tu NFT. Como pueden ver, soy un artista, no, mentira. Lo que les quería explicar aquí, o más o menos de esta idea que se concibe, ¿no? Es que pues tenemos a la naturaleza, ¿no? Que en griego es physis. Entonces, digamos que esta personita se enfrenta o interactúa con la naturaleza a través de los sentidos. Esta personita, pues antes todavía no se le atribuía la palabra que ahora se le podría atribuir, ¿no?
pero digamos que esta persona es un filósofo, por así decirlo. Entonces, el filósofo se enfrenta a la naturaleza, sin embargo, la naturaleza tiene como dos partes. Tenemos esta parte que te puse esta letra J, que es el G menos. G menos se traduciría un poquito como el fenómeno, ¿no? El fenómeno captable por los sentidos. Y aquí estaría el hipogei menos, o sea, el subfenómeno, por así decirlo, ¿no? Entonces, el filósofo se encuentra con este G menos. Sin embargo, se entiende que hay una causa de este G menos, que en este caso sería el hipogei menos. Entonces, cuál es la herramienta que tenemos para dificultar el hipogei menos? Pues en este caso se entendería que es la razón, el logos, ¿no? Ahora, ¿cuál es aquí lo importante que antes cuando se preguntaba por los fenómenos, se respondía con un mito, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué sale el sol? Pues el mito del helio, ¿no? Entonces, aquí se entiende que las respuestas mitológicas no responden con la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hacer como una deconstrucción de la etimológica de la palabra verdad, ¿no? En griegos, verdad es aletheia. Perdón por mi griego, obviamente no lo sé bien, ¿verdad? Nadie sabe Pero, pronunciar griego de esa época. ok. Entonces, aletheia se descompone en dos partes. Sería a, que es una partícula de negación, ¿no? Como en el español igual, como ¿no? Incorrecto, ¿no? Que no es correcto, por así decirlo. Y lethe, que sería como lo oculto, ¿no? Entonces, alete ya sería como lo desoculto. La verdad es aquello que está desoculto, que está expuesto, por así decirlo. Entonces, lo que pasa que los mitos, en lugar de esclarificar con la verdad, responden a un misterio con otro misterio. Entonces, digamos que esta tradición filosófica que empieza con Tales, se empieza a separar la visión religiosa de la visión recién nacida filosófica de las respuestas, ¿no? Entonces, aparte de eso, tenemos a la verdad deconstruida en dos partes. Y ya con esto casi termino. Bueno, esta primera intervención. Que tenemos a la verdad como arqué y tenemos a la verdad como stoichion. El arqué sería el origen o el principio y stoichion sería como el elemento o el fundamento. Entonces, tenemos a la verdad como causa de las cosas, o sea, como arque y como fundamento de las cosas, stoichion. Entonces, la filosofía en este sentido, por lo menos en estos primeros filósofos milesios, la filosofía es la búsqueda de las causas y los fundamentos de las cuestiones o de los fenómenos. Sería del hipogeimenos en este caso. Entonces, por hacer esto, digamos, obviamente no lo hace así de que es súper explícito, pero digamos por este metaanálisis de lo que hace Tales, es por lo que se le considera el, el primer filósofo, ¿no? Y tenía una última cosa, ok, que pues así como bueno, no sé si esté bien lo que voy a decir, pero como introducción tenemos que Tales responde al arqué stoichion y dice que es el agua. O sea, el elemento original, estoy que un elemento, arqueo original de las cosas es para Tales el agua. Esa es su intervención Buenísimo. por mientras. Muchas gracias, Jorge. Está bueno. Muy buena la aportación, sí. Ahora no sé cómo dejar de compartir. Ok. Nada más le das stop. Ándale. Perfecto. Y Pues estuvo fíjate. buena, Ajá. de hecho, o sea, como que estos diagramitas, el dibujito que tienes, pues es justo, creo que a mí, yo lo empecé a hacer también hace poco tiempo y funciona, o sea, muy bien como para entender todos los conceptos. Sí, Entonces, se y me hizo por eso lo quería introducir desde ahorita para las siguientes intervenciones que hagamos, como que tengan, o podamos explicarlos a partir de eso, ¿no? Más fácil. está muy fácil, sí ya está muy fácil entenderlo así, pues ya cuando escrito, con dibujos, con lo que sea, como que de repente es más fácil aterrizar las palabras. Y Sí. justo en la semana pasada, igual en la introducción, tocamos mucho ese tema de esa transición que hubo entre lo mítico al pensamiento racional, que también era parte un poco de la introducción, sí.
Entonces, bueno, pues iniciamos con Tales de Mileto, que ahorita, como dijo Jorge, pues él decía que el agua era el origen. El agua era lo que, pues el origen de todas las cosas, tal cual. O sea, como que él igual tenía una visión, pues, de la tierra, o sea, decía que la tierra flotaba sobre agua. O sea, como que es una cosa eh, mm, que lo tiene todo. Es todo y lo termina en todo, ¿no? Así un poco lo entiendo. O sea, la idea de que el agua lo es todo. Como datos, o sea, para dar un preámbulo, no sé si antes de entrar como a eh, profundizar más en él, pues se dice que él nació en el siglo VII antes de Cristo y respectivamente tiene viajes a Egipto y Coldea, ¿se llama? O Caldea, no noté bien ahí. Pero bueno, eso es importante porque varios de sus pensamientos vienen o se cree que vienen de papiros egipcios que habían dejado de historias que más o menos concuerdan con las cosas que él pensaba, ¿no? También es conocido, bueno, igual dentro de sus efemérides, es conocido porque fue el güey que predijo, ¿no? Lo primero documentado que en predecir un eclipse solar, Ajá. que fue en el año 585 antes de Cristo, y se piensa que lo predijo o que lo logró predecir porque encontró un sistema, bueno, ya existía y estaba ahí documentado, un sistema babilónico que ellos tenían anotados cuando habían pasado todos los eclipses, entonces por medio de este sistema él pudo pues deducir, ¿no? Cuándo era el próximo, pero pues gracias a esto se dio fama como, digamos, filósofo. Bueno, no sé si como filósofo o, o de otra. Fíjate que aquí hay acuérdate que habíamos también comentado en la introducción que hay palabras anacrónicas Sí, inclusive mi tocayo en un principio habló de eso, ¿no? De que sí. conocía como físicos o como sabios. De hecho, a Tales de Mileto se le considera como uno de los 7 sabios. Ajá, entonces, Digamos como sabio. así es. Digo, de todos modos se le considera también como filósofo, pero ya desde nuestra perspectiva cultural, ¿no? Ya desde este lenguaje constituido así de la palabra filósofo, se le acuña. Ajá. Entonces, yo creo que sí es correcto decirle filósofo o sabio, ¿no? A mí me gustaría aquí, ¿vas a comentar algo, Jorge Andujo? Antes de que... Sí, pero si quieres, comenta tú primero. Sí, bueno, fíjate que a mí me interesa, o sea, sí analizar también el pensamiento de Tales, pero hay algunas anotaciones que yo creo que sí conviene, espero que convenga, a lo mejor y ni conviene, poner en el espacio. La primera, empecé a leer a Hegel, o bueno, lo que se supone sus estudiantes escribieron de las lecciones de historia de la filosofía de Hegel, que prácticamente divide al pensamiento filosófico en tres etapas, al pensamiento inicial occidental filosófico en 3 etapas. El primero va de Tales a Aristóteles, el segundo, la filosofía griega, pero ya vista desde el mundo romano, y el tercero, que considera el neoplatonismo. Esto es algo importante y voy a tratar de después dar a argumentar por qué. El primer periodo del que nos está concerniendo en este momento nuestro interés es el que comienza precisamente con el pensamiento filosófico, donde da origen con Tales de Mileto y su evolución, de tal forma de que lo que vamos a ver es el cambio de aquello que se considera mítico. Más adelante Hegel le llama las fantasías homéricas y aquí me llama mucho la atención de que tanto Aristóteles como Hegel toman como base a Homero, ¿no? Y principalmente es eso. Ahora, el siguiente punto, y con esto termino ya para que me toca yo ahí de su comentario, hay ciertas, vamos ahorita a ver de Tales Anaxágoras, eso es el primer periodo que vamos a estudiar. Aquí me interesan mucho las fuentes. Previamente a esta charla estaba platicando justamente con Adrián acerca de que luego es curioso que de una forma
pedagógica este autor, Bernabé, que es el traductor de los fragmentos de la editorial Alianza, nos esté presentando primero a los presocráticos, a estos filósofos, pero curiosamente las fuentes donde se mencionan o los mencionan ellos, pues están directamente en Platón, están directamente en Aristóteles, en Séneca, en Cicerón, entre otros filósofos. De tal forma que ya después, analizando los fragmentos que nos presentan ellos, por ejemplo, Platón dice, probablemente Tales quiso decir eso, o quizás Tales quiso decir aquello. Eso es algo bien importante porque las interpretaciones que nosotros estemos dando o las interpretaciones que se estén dando, finalmente pues son como la palabra especulación. Aquí es muy trascendente porque va a ser eso, ¿no? Una especulación, un juego de aquello de lo que no tenemos, ¿no? Que no tenemos, pues son las fuentes directas de estos autores. Entonces, las fuentes que acabo de mencionar, también Diógenes Laercio es otra fuente muy consultada que hace mucho referencia a este tipo de filósofos. Obviamente Diógenes Laercio más desde el punto de vista histórico. Entonces, esos son los dos puntos que quise destacar. Primero, los periodos que vamos a abarcar, el pensamiento cómo va evolucionando, y el segundo, las fuentes que en un principio deberíamos estar consultando, pero vamos a seguir el sistema pedagógico que nos presenta Bernabé en su traducción. Adelante, Jorge, ya terminé mi intervención. Ok, pero es que no sé si necesariamente mi comentario tenga que ver con lo que acabas de decir. Pues tú dilo, pues no pasa nada. Ok, no, pues es que no quería cortar el hilo de pensamiento ahí, pero bueno. No, tú córtalo, tú córtalo. Estamos y nos deshacemos. Acá anoté, ya después lo retomamos. No, pues básicamente lo que quería era como ahí complementar un poco lo que dijo Arturo, ¿no? Esto de que viajó por Egipto y por Caldea y se trajo, bueno, en el texto dice, y se trajo como mercancía una serie de valiosos conocimientos científicos, ¿verdad? Y esto me llama la atención porque por la idea del conocimiento como producto de la multiculturalidad, por así decirlo, del choque o de la combinación entre culturas, ¿no? Porque una parte de la introducción creo que nos habla de eso, ¿no? Como de las condiciones históricas en que el pensamiento filosófico nace. Y creo que, o sea, cuando los está enunciando esos puntos, dice, en el segundo punto dice que el enorme número de movimientos migratorios de los griegos trajo como consecuencia el desarraigo de las tradiciones locales, provocando a su vez que el mundo griego entrara en contacto con otras ideas, enriqueciendo los puntos de vista, ¿no? Pero, no sé, o sea, como que me llamó mucho la atención como esa, o sea, como esa parte de que el conocimiento no se genera necesariamente con el estancamiento de, o no sé, con el análisis de lo que ya tienes arraigado o históricamente ahí expuesto, sino con el choque, ¿no? Con las otras culturas y, pues no sé, con otras formas de pensar y de analizar, no sé. Sí, sigo después de Emiliano, tengo que alzar mi manita. Perfecto. Yo solamente quería comentar un punto muy importante que creo que se me está pasando, es el tema de que además de que sí estaban empezando el pensamiento racional, etcétera, específicamente se ven los primeros indicios de una lógica, ¿no? Que digo, obviamente decir lógica pues llega hasta Aristóteles, ¿no? Pero ya estaban haciendo algún tipo de lógica, ¿no? Desde Tales, aunque justamente ahorita que pasemos a Anaximandro, tengo ahí subrayado cómo se ve muy claramente cómo es la lógica, pero desde Tales, ¿no? Como al observar a su alrededor y ve que si rasca en la tierra hay agua, si camina y llega al mar hay agua, pues, y luego con eso deduce que entonces pues, todo viene del agua, siento que igual vienen siendo los primeros indicios de una lógica, ¿no? Ok. Sí, esa lógica, luego en un momento la vamos a abordar. Bueno, sí, a ver si no rompo el hilo de la conversación, ustedes me disculpan. Voy a tratar de retomar lo que acabas de decir, Antonio y Jorge Andujo. Esto fue como para mi entendimiento. Fíjate que
Cuando nosotros hacemos en la introducción, decimos que estamos tratando de entender cómo se originó el pensamiento occidental, filosófico. Si hablamos mucho del occidente y del oriente, de tal forma que precisamente en este caso, el pensamiento de Tales, de Anaximandro y Anaxímenes, que también se llama no solamente Mileto, sino lo engloban en un grupo de filósofos más generales y mayores que se llaman jonios, ¿no? Entonces aquí viene precisamente ese movimiento de culturas. Según lo que entendí, salvo que alguien me corrija, los jonios viene del epónimo de un señor llamado Ión, y que después se declina en Ión o Jon, y de ahí viene jonios, ¿no? Entonces este grupo de personas emigraron lo que antes se llamaba Ática, que Atenas pertenecía a ese grupo mayor llamado Ática, y hubo una sobrepoblación, de tal forma que aquellos, obviamente Jon es un nombre, es un epónimo, pero de un personaje mitológico. Entonces lo que hace este grupo de personas ya llamado jonios, que viene de Jon, emigraron, cruzaron obviamente el mar para llegar al archipiélago, ese archipiélago que está cerca de Anatolia, que Anatolia es Asia Menor. Cuando emigraron, pues obviamente ya tenían diversas culturas, ¿no? Atenas se va para Jonia, y en Jonia pues se establecen este pensamiento en Tales de Mileto. Y mencioné acerca del pensamiento oriental y occidental, porque precisamente cuando está ahí, que ahora es Turquía, pero antes era Asia Menor, si tú ves el hemisferio, puedes ver claramente el occidente, prácticamente es todas las Américas, más todas las Américas, más la división que está ahí entre Europa, ¿no? Entonces, a la derecha es el occidente, es el pensamiento occidental, perdón, hacia la izquierda y hacia la derecha es el pensamiento oriental. Si hacemos un acercamiento para ver cómo se divide ese pensamiento, precisamente lo que hace Mileto es hacer esa división. Entonces, hay el pensamiento oriental y el pensamiento occidental. Entonces, según lo que entendí, y salvo que me haya equivocado en mi entendimiento, los jonios tienen esa herencia de pensamiento oriental que están buscando más lo físico, ¿no? De dónde viene todo de forma física, que después cuando vamos a contrastar con los pitagóricos, que eso ya tienen un pensamiento más occidental. Todo eso es algo que quería notar, que a mí me pareció súper importantísimo, porque son parte de las condiciones que estamos buscando. Y bueno, vamos a seguir profundizando en esto. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, ya pregunta o ¿de dónde sacaste que los jonios tenían como una tendencia a el pensamiento físico? Sí, por eso aclaré que, a ver, no me haya equivocado, la referencia la dimos en este libro que estoy leyendo, Lecciones sobre Historia de la Filosofía, escrito, pues se le atribuye a Hegel, pero finalmente son un compilado de notas de sus estudiantes. Precisamente él es el que hace esa división que me pareció bastante interesante. Ajá, Sí, porque sí es muy fundamental, yo creo, Sí, sí es muy fundamental, porque casi está marcando de dónde partimos. Exacto, y por eso se le llama, de hecho él le llama los pensadores o los filósofos naturalistas, debido a que su principio, aquello generador, tiene que ver con algo tangible, o algo sensible le llama él. Hegel le llama sensible, voy a llamar Hegel porque pues obviamente lleva su nombre, aunque estamos en el entendido de que fueron sus alumnos que hicieron esta compilación de notas. Entonces le llama a eso sensible, a algo tangible, y por eso una de las primeras cuestiones tangibles fue el agua, ¿no? Sí. Bueno, yo continuando con mi comentario, respondiendo un poco a Jorge Andujo, yo también noté eso, el autor también intentaba resaltar, de que justo es ese intercambio de culturas lo que logra que las ideas choquen y se logre crear nuevas propuestas, ¿no? Y Emiliano también hace una parte de cuando, pues sí, de esta transición del pensamiento mítico al racional,
Y pues yo me imagino, o sea, porque igual intentando pensar cómo, ellos qué hacían, ¿no? O sea, qué investigaban, qué información tenían disponibles y pues sabemos que ellos tal cual tenían esos papiros, esa información, esas leyendas que los ayudaban, que obviamente dentro de todo ese pensamiento, que también me acuerdo que Ángel hizo un comentario de esas, la sesión pasada, de toda esa mitología que de repente se intentó negar, o sea, y ahora lo bueno es esto, ¿no? Ajá. Pero dentro de toda esa mitología, pues obviamente son historias que se han contado a lo largo del tiempo y que tienen dentro de su contenido algo de verdad, ¿no? Algo de verdad, eh, pero que a lo mejor no pueden explicarlo y lo tenían que hacer de esa manera. Entonces, como que también es interesante, o se me hizo interesante como que repensarlas, o sea, por ejemplo, ellos que en ese momento, en este caso Tales, ¿qué tenía? Yo me lo imagino este güey, o no sé cómo expresar esta idea, yo me imagino este güey como viajando, recolectando todo documento así, histórico que pudiera haber, o documento, bueno, no histórico, más bien algún mito, un relato súper famoso que fuera la base de una cultura, y porque tiene un significado, ¿no? Porque esa cultura se estructura a partir de esos relatos. Entonces él buscaba como que piecitas claves que le podían ayudar y de repente pues él ya tenía un punto de partida de cómo reflexionar, ¿no? Y bueno, todo esto para traer, por ejemplo, el papiro ese, en el texto mencionan un papiro, que es un papiro egipcio, y que dice textualmente, en el principio era Nu, masa primordial en cuyas infinitas profundidades se agitaban, confusos los gérmenes de las cosas. Sí, sí, sí. Entonces, eso ahorita pues sabemos que a lo mejor sí tenía demasiada verdad, ¿no? Porque ahorita también pues, sabemos que venimos como de esos gérmenes, de esas bacterias, que también son teorías, pero pues ellos, los egipcios ya tenían alguna respuesta más o menos, ¿no? Y yo creo que eso también fue un punto de partida para que, por ejemplo, él pudiera pensar que era el agua, ¿no? Entonces él dijo, bueno, si estos güeyes ya hace 3000 años ya estaban pensando que la vida venía o el origen venía del agua, pues ¿por qué es, no? Y ya te empiezas a pensar, bueno, primero había tierra o primero había agua. Y bueno, y ahí se empiezan a desenvolver las ideas, ¿no? Pero es como el pensar ese desde cero, ¿no? Tomar una base y entonces ya hacerte las preguntas sobre esa base. Esa es mi primera percepción que tengo. Adrián, ¿ibas a comentar algo? Adelante, ya sé, o ya no. Era nada más un datito curioso. Yo creo que lo que empujó mucho a Tales a empezar a hacerse tan curioso y lo que comentan del choque de culturas viene mucho por un dato que no sé si ya dijeron, que es que Mileto era un puerto muy importante, era un lugar donde llegaban barcos y pues, estaba en el mar y pasaba en la desembocadura de un río, entonces como que había mucho choque de cultura en el mismo Mileto, entonces a lo mejor él ahí es donde empezó a ver varias cosas de, oye, pues en otras culturas ven al cielo, en otros lugares ven aquí, acá. Siento que ahí nació mucho la curiosidad por ir más allá y a lo mejor ese pergamino le llegó de casualidad, ¿no? No sé qué tanto viajó, la verdad no estoy tan entendido de qué tanto viajó Tales, pero sí sé que Mileto era un sitio muy importante en cuanto a cruce de culturas, por eso mismo de que era un punto importante de mercaderías. Y pues Pero, igual, o sea, ya antes de que, para no cambiar el tema, no se pueden decir, Ángel, igual dentro, bueno, de las citas, también hay de Homero, ¿no? O sea, que él también, bueno, creía, o sea, que el origen venía del agua, y textualmente hay una donde dice, voy a ver el océano, progenio de dioses, y a la madre Tetis, ¿no? Que son los creadores de los dioses. Sí, sí. Entonces así, o otro que es la corriente del río océano, que es la génesis de todas las cosas. O sea, como que ellos también de su cultura principal, digamos, que eran pues, la cultura, pues los griegos, aunque ellos fueran como una colonia, pues también tenían esas ideas. Y ya, si quieres continuar, Ángel. Te escuchamos, Ángel. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué ¿Me onda? escucho? Sí, adelante. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Te escuchamos. Eso. No sabía cómo empezar mi pseudo discurso otra vez, pero Arturo me dio una buena idea. O sea, tu primera parte de lo que dijiste ahorita, Ajá. tú utilizaste un mito. O sea, tu discurso fue un discurso mitológico.
contrario a lo que hizo Tales. Tales utilizó una idea y para eso lo voy a explicar con lo que, leyendo lo que puse en el grupo, sobre lo que Nietzsche, no se escucha, sobre lo que Nietzsche decía sobre Tales. La idea es, la primera parte del fragmento dice, la filosofía griega parece comenzar con una idea absurda, con la proposición de que el agua es origen y la matriz madre de todas las cosas. ¿Es realmente necesario detenerse ahí y tomarlo en serio? Sí, por tres razones. En primer lugar, porque la proposición enuncia algo sobre el origen de las cosas. En segundo lugar, porque lo hace sin figura ni fábula. En tercer y último lugar, porque en ella está contenida, aunque sea solo en el estado cristalizado, la idea. Todo es uno. La primera razón mencionada deja a Tales todavía en compañía de personas religiosas y supersticiosas. Sin embargo, la segunda lo saca de esta compañía y nos muestra como un filósofo natural. Pero en virtud de la tercera, Tales se convierte en el filósofo griego. Si hubiera dicho, fuera del agua, la Tierra ha evolucionado, solo deberíamos de tener una hipótesis científica falsa, aunque sin embargo difícil de refutar. Pero fue más allá de lo científico. En su presentación de este concepto de unidad a través de la hipótesis del agua, Tales no ha superado bajo el nivel de los discernimientos físicos de su tiempo, sino que realmente ha saltado sobre ellos. Las observaciones deficientes y no organizadas de naturaleza empírica de Tales había hecho sobre la ocurrencia y transformación del agua, o para ser más exactos, de la humedad, no habrían hecho posibles, incluso sugerido en lo más mínimo una generalización tan inmensa. Lo que lo llevó a esta generalización fue un pensamiento metafísico que tuvo su origen en la intuición mística, que junto con los esfuerzos siempre renovados para expresarlo mejor, encontramos en todos los filósofos la proposición, bla, 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 todo es uno. O sea, lo que hay que tomar en cuenta de Tales es, también como dije ahí, no son las respuestas que dio, no es lo que propuso como tal, sino desde cómo y desde qué lugar hizo las preguntas, porque continuó con lo que Nietzsche comenta sobre Tales. En otra partecita del fragmento dice que, por lo tanto, lleva el pensamiento filosófico tan rápido a subjetivo, se distingue de calcular y medir el pensamiento solo por vuelo más rápido a través de grandes espacios. Aquí viene lo importante, no, porque un extraño poder ilógico ala el pensamiento filosófico, y este poder es la imaginación creativa. Estas son palabras de Nietzsche. O sea, como les dije en la sesión pasada, que mi discurso fue malísimo, o sea, para tú imaginarte que algo tiene un alma antropomorfa, bla, 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 se necesita cierta imaginación. Incluso para imaginarte que todo constituye por agua, en una primera posición del pensamiento, se ocupa esa imaginación creativa, como la llama Nietzsche. Y de eso no se separaron los filósofos griegos. Sí, fíjate. Otros datos curiosos dale. De Tales, junto con perdón, lo que Tales hizo fue expresar una idea. O sea, lo destacable de Tales fue que expresó una idea fuera de lo mitológico y lo alegórico. O sea, él le sacó como ya me lo comentaba en la sesión pasada, le sacó lo antropomorfo y expresó una idea fuera de una alegoría, sí, y de un mito. O sea, eso fue lo destacable. Pero los datos, lo que a mí se me hace curioso es que toda la filosofía, Tales era un político que rechazaba el panteón griego, negaba la multiplicidad del caos, como eran costumbre de los griegos. Tales era un político y, como no sé si ya lo mencionaron o no, estaba a favor de la unificación de Jonia, sí. Ajá. Y por eso es lo destacable de Tales, que fuera de lo que hizo, el modo de expresar su idea en una segunda, tercera instancia sí fue filosófico, sí fue
Fíjate que sí estoy de acuerdo. Digo, hay que entender muy bien lo que has de mencionar en relación a Nietzsche. Sin embargo, yo creo que ahí sí hay que decir una disección bien, yo creo que muy fina, porque precisamente el entender esa separación del pensamiento mítico, que es lo que estamos tratando de dilucidar con el pensamiento racional, ahí casi no se ve, no teníamos que ser muy finos al hacer esa incisión. Y yo lo que quiero anotar a partir de lo que acabas de mencionar, que te vas a hacer en Nietzsche, eh, y tomando lo que dijo Arturo, porque ambos comentarios obviamente son muy asertivos, lo que Están hace, ligados. ajá, lo que exacto, porque lo que hace Homero, ya lo dijo Arturo, viene citado por Aristóteles. Entonces aquí, antes de continuar, cuando en la traducción que leí, dice Aristóteles dijo probablemente. Entonces, para empezar, Aristóteles está diciendo probablemente Tales interpretó esto así y dijo esto, ¿no? Entonces ahí hay que caminar un poquito un poquito, vamos, hay que caminar con precaución, porque todos dicen probablemente, ¿no? Por lo menos los tres que voy a citar más adelante. De tal forma que cuando Aristóteles empieza a enunciar el pensamiento de Tales de Mileto, eh, hace referencia a que Tales de Mileto no fue original. O sea, digo, ¿sabes qué? Lo que tú acabas de decir, que todo se originó del agua, ya lo habían dicho los poetas y se refería esencialmente a lo que había mencionado Homero. Entonces Homero, tomando ¿cómo se llama? Estaba Hera y engaña a Zeus y hace que con él tenga un encuentro amoroso y a través, en la personificación del sueño, lo adormece. Estoy contando el mito para hacer la diferencia. Entonces, cuando Hera está ahí con Zeus, ya lo adormece a través del dios sueño, y lo que hace era para engañarlo, y su objetivo era que los troyanos, la batalla que era entre los danaos y los troyanos, se inclinara la balanza a favor de los danaos, de tal forma que esta es una estratagema que utiliza Hera pues, para hacer su objetivo. Y en ese momento lo que se tenía como válido era que una cosa fuera vieja o antigua para ser válida, y es por eso que Hera le dice a Zeus que como en un principio el océano creó todo, que es el origen de todo, y el Estigia, que es el mar, el agua, entonces también dijo que de ahí se originó todo. De tal forma que el pensamiento de Tales no fue tan original porque Homero ya lo había hecho. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Y aquí voy a citar un poco a Hegel. Dice que el milesiano o el Mileto no se daba o todavía se le atribuye cosas que en un sentido riguroso, a primera vista, no es filosofía porque todavía él no tenía un verdadero sistema. Pero, como tú dijiste bien la anotación, la diferencia que concibió es que le quita toda forma antropomórfica al mito. Ese es el punto crucial y la diferencia entre el pensamiento mítico, que es el que acabo de contar, y la cuestión que hace Tales de Mileto. Oye, ¿sabes qué? ¿De dónde viene todo? Ya lo explica ahí, probablemente lo explica, la palabra utilizada por Aristóteles, probablemente él pensó que vio que todas las cosas venían de lo húmedo, bla, 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 ¿no? Entonces, esa explicación de Aristóteles, por eso lo que te había comentado anteriormente, Adrián, que había que estudiar primero a los grandes y ya después entrar a esto, pero bueno, estamos siguiendo la ruta pedagógica. Entonces, ese punto es el crucial, yo así lo identifico, ¿no? Que Tales le quitó esas cuestiones antropomórficas, o sea, que se parecen al ser humano, ¿no? Y obviamente la cosa le llamó Hegel la primera determinación totalmente abstracta, una determinación natural. Y estamos hablando del agua en este caso, ¿no? Ese es la disección que quise hacer. Espero haberme podido explicar porque son temas algo Pues sí, que... sí, totalmente. Ajá. Sí, totalmente creo que también es la parte importante, o sea, esa separación y es igual la intuición que yo tengo y es como una, bueno, lo voy a repetir, ¿no? Pero el leer todos estos mitos que había, fue como que, bueno, esto puede que no sea verdad, pero esto hay algo de verdad y es así y funciona así, ¿no?
pero él no tenía las bases ni nada, ni un sistema como para poder Ahí está. confirmarlo, digamos. Exacto. Sí, y por eso muchos dicen es que no era filósofo, porque no tenía un sistema verdadero, y Hegel es uno de los que dice, aunque la importancia, como sostiene Schopenhauer, es haber llegado a ese pensamiento abstracto, ¿no? El quitarle, el que no tuviese forma el origen de Sí, todo, ¿no? el empezarse a imaginar así que unas bacterias se unieron y que esas bacterias hicieron un pez, digamos, y luego de ese pez se hizo un mamífero y empezar a imaginarse esas cosas, pues sí, ajá, creo que esa es la idea, ¿no? Así es. Dejar de pensar que algo por creación divina lo hizo, pues. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, Yo yo creo creo que que podemos seguir con, podemos avanzar con el próximo, si Sí, te no, parece. es que, híjole, está bien profundo eso. Porque Yo por en realidad eso, todo lo que en estamos un hablando principio más o menos dije, se engloba, ¿no? Y es muy similar de cierta manera a casi todo, pero podemos ir avanzando porque ya vamos casi 50. Nos no, faltan dos. no, y todavía no termino con tales. Tengo unas anotaciones que me parecen muy Dale, dale. interesantes. Pero bueno, ibas a decir algo, ¿no, Ángel? Te escuchamos. No, yo iba a saltar a Maximandro, si quieres, dale. Fíjate, si quieres, si usted me permite, tengo varias anotaciones sobre tales que inclusive las anoté porque y van a influir en los comentarios adelante de Anaximandro, pero voy a tomar dos, la última ya para, como tú dices, avanzarle. Y la primera, eh, fíjate que hay una definición aquí, la extraje de la RAE, porque la verdad que profundizar mucho, pues la verdad que te lleva horas y horas de estudio. Entonces nada más lo limité a la definición de la RAE, que es la esencia, aquello que constituye la naturaleza de las cosas. Aquí viene lo importante para mí, lo permanente e invariable en ellas, lo que permanece y lo que no cambia, que finalmente es lo que más adelante vamos a ver en los tres jonios o milesios. La segunda, bueno, la otra definición pues es estatuir, que es establecer, ordenar o determinar, o demostrar, asentar como verdad una doctrina o un hecho. Y el extracto como tal que anoté de Hegel es el siguiente: Tales concibe la esencia, aquello que no cambia, por eso la definición, como algo informe. Ya le quita las cuestiones antropomórficas que habíamos hablado, mientras que la certeza sensible, lo físico, de toda cosa estriba en su individualidad. Es necesario ahora elevar la realidad objetiva al plano del concepto reflejado dentro de sí mismo y estatuirla o establecerla, como habíamos visto en la definición, como concepto. Y el comienzo para ello lo tenemos en la proclamación del universo como agua, como un algo generalmente simple. O sea, ¿de dónde viene todo? Del agua, ¿no? Entonces, ese es el concepto, está estableciendo ese concepto. Fíjate que aquí empieza la ruptura. No voy a decir los demás que me parecen interesantes, pero si nunca no le vamos a avanzar. Y el último comentario que quiero hacer, que ya es la conclusión de la filosofía de Tales, que también las traigo de Hegel, dice lo siguiente: la filosofía de Tales se contiene en los siguientes momentos simples. Alfa, en la abstracción que consiste en sintetizar la naturaleza en una esencia sensible y simple. Esencia, aquello que es invariable, y sensible, que es tangible, ¿no? Que es natural. Y beta, en haber establecido el concepto de un fundamento, es decir, en haber determinado el agua como concepto infinito, como la esencia, aquello que no cambia, simple, del pensamiento, sin reconocerle otra determinabilidad ulterior o posterior que la diferencia en cuanto a la cantidad. Es decir, no tiene ningún otro atributo más que la cantidad, o es mucho o es poquito, ¿no? O sea, el agua se va transformando dependiendo a cómo se condense o se diluya. Entonces, nada más es la cantidad, no tiene otro atributo. Y eso es el concepto importante según Hegel, o lo que yo entiendo que quiere establecer aquí Hegel. Y con eso yo termino mis anotaciones en relación a Tales de Mileto. Adelante, Jorge. Adelante. No, si Arturo quería hacer una introducción a Anaximandro, estaría bien. Ya, esto se me fue. ¿Tú vas a hablar de Anaximandro? Sí, o sea,
Que es que pensé que querías hacer unos comentarios iniciales, pero si quieres, yo No, dale comienzo. tú. Dale tú. Ah, ok, Sí, ok, dale ok. Bueno, o sea, primero pues es que es muy probable que haya conocido a Tales, ¿no? Eso es importante a pesar de que, digamos, para mí Anaximandro da un brinco bastante considerable, por lo menos desde mi perspectiva, Tales, pues sí trae muy arraigados como el legado, ¿no? Que tiene. Entonces, pues primero que respondió al arque con el Toapeirón, no sé si se pronuncia así, y algo que me llamó la atención, bueno, aquí no voy a ignorar del todo, pero ahorita voy a ver un poquito las traducciones que nos dio el libro, ¿no? Ujú. Pero no hay una traducción ahorita exacta para la palabra griega, ¿no? Entonces, una de las traducciones que a mí me interesa como exponer es que es lo incognoscible, ¿no? Lo inefable, o sea, lo que no se puede decir, lo inconmensurable, lo que no se puede medir, o lo indeterminado, pues lo que no se puede determinar. Entonces, aquí lo que me llama la atención de Anaximandro es que como que comienza cierta tradición escéptica al decir que la verdad, o sea, o sea, el origen de las cosas no se puede determinar porque en sí no se puede conocer, ¿no? Entonces, algo que quería medio exponer aquí es que Ok, en la medida en que se niega a identificar esta primera causa como un elemento material particular, su pensamiento supondrá un avance respecto a tales, en cuanto significa un considerable esfuerzo de abstracción y coherencia racional. ¿Por qué Anaximandro se niega a identificar una primera causa como un elemento particular? Porque según Anaximandro, el arque no podía estar constituido por ninguno de los elementos conocidos, como el agua, ni tampoco ninguna clase de materia. Porque si ese primer elemento era la causa material de todo lo existente, había de ser la causa, por lo tanto, de toda materia particular. Por lo que dicho principio no podía identificarse con ninguna materia particular, ¿no? Entonces, a mí esto es lo que me parece más increíble de Anaximandro, o sea, que haya tenido como ese nivel de abstracción lógica para decir, ¿sabes qué? No voy a, no voy a decir ningún elemento, porque si no puede identificarse con un elemento y a la vez ser la causa de ese mismo elemento. Entonces tiene que ser otra cosa. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante en Anaximandro. Y creo que de los tres filósofos milesios es mi favorito, por lo menos hasta ahorita. No sé si ahorita con los demás comentarios voy a cambiar de opinión, pero me gusta mucho su opinión, su perspectiva filosófica, por así decirlo. Fíjate que en una discusión que habíamos sostenido hace un par de semanas, quizás meses, precisamente era cuál es el principio de todo, ¿no? Y aquello a lo que Anaximandro llama como lo indeterminado, tú dices otras acepciones, pero a mí me gusta indeterminado, y precisamente es eso, ¿no? O sea, y creo que después algún filósofo más reciente, ahorita no recuerdo cuál fue de todos ellos, que dice, ¿por qué el ser y no la nada? No recuerdo quién fue, pero me gustó mucho la frase porque precisamente retoma esta idea de Anaximandro. ¿Por qué está lo que ahora existe y por qué no nada nada? Que la nada quizás no sea lo indeterminado, porque ahora en algunos aspectos se puede determinar la nada, aunque otro filósofo dice que cuando se habla de la nada no tiene sentido porque la nada es nada, ¿no? Entonces, bueno, ustedes perdonen por hacer algunas citas así tan imprecisas, pero bueno, son ideas que ahorita presentó, aparte de lo que acaba de mencionar Jorge Andujo. Entonces, esta indeterminación de la que estamos hablando, de ese ser inmaterial, infinito, de lo eterno, de lo que nació todo, ¿no? Esa es una pregunta que antes de que existiera algo, ¿qué había, no? Y eso que es lo indeterminado, es decir, no lo sabemos. Bueno, yo así lo interpreto. Sí. Sí, o sea, ahí es importante eso que dices, porque de hecho de que no responde con que no, pues, o sea, no niega que hay algo, pero sí niega la posibilidad de determinar ese algo. Exacto, o O sea, no es sea, que no lo puedes determinar, ¿no?
Exacto, pero exacto. es algo que existe. Y de hecho, fíjate, y vuelvo otra vez a la división del pensamiento occidental con el pensamiento oriental. Se supone que Anaximandro extrajo, o más bien alguien relaciona, Bernabé, obviamente es el traductor de lo que estamos leyendo, relaciona textos de la India que vienen esas ideas del todo, de lo indeterminado, del uno, del conjunto, y hace una relación, yo creo, asertiva, que tiene que ver con el pensamiento de Anaximandro y que puede haber sido herencia indio-sirio, parece ser que se utiliza esa palabra, que Anaximandro haya tomado esas ideas de estos libros escritos en la India, ¿no? Y aparte, religiosos. Sí, porque hay una parte donde se menciona también que para él lo indefinido es divino, ¿no? Sí, ajá, exacto. Sí, sí, Divino sí, es lo sí. divino. O sea, igual como que pues no hay una explicación tampoco para eso. Bueno, deja el campo abierto, digamos. Así es correcto. Eh, bueno, ahorita nomás para, pues él también dejó como que varios estudios, digamos, porque él también se imaginó, ¿no? Cómo era el mundo, cómo estaba compuesto, cómo nacieron los humanos, como que él también, por medio de pues, pura deducción y observación, él también dejó algunas, pues, textos que se parecen mucho también a lo que pensaba eh, Tales, pero obviamente eran contemporáneos. Eh, y lo de la Tierra me pareció bien chistoso, o sea, cómo ellos concebían en ese momento la Tierra, que les compartí hoy el mapa. Ahorita lo pongo nomás para que quede igual en la grabación. Ah, sí, el mapa demuestra tu dibujo. Dibujito que lo quería poner aquí en la libreta, pero no lo imprimí al final. A ver. Es que me pareció interesante porque también nos ayuda como a entender, pues, qué es lo que ellos concebían en ese momento, ¿no? O sea, de la parte de arriba, pues, ellos, era como Europa y, bueno, Asia, pero ¿cómo le decían? Anatolia, Asia Menor. Bueno, es que está más preciso aquí, Libia y Asia. Así Ujú. que es este mapita de aquí, ¿no? Que bueno, esto yo lo saqué de los textos que él concebía como, o sea, literal, así obviamente no sabemos cómo, pero pues, él decía que era como un cilindro que tenía un tercio del diámetro del, de la Tierra, que era una Tierra plana. Decía que también había o sea, que tenía dos caras, que había una Tierra abajo. Sí, O sea, sí, sí, imagínate sí. eso. O sea, sí, como una teoría conspiranoica, ¿no? Imagínate eso de, tienes una Tierra, pero abajo hay otra, o sea, hay otra igualita y que también funciona. Entonces decía que era como, estábamos rodeados como una capa de fuego, y después de ahí estaban las estrellas que estaban como plasmadas, que estaban fijas, igual que el Sol, que eran planos todos y que había orificios en el cielo donde por ahí podía pasar la luz y por eso es que lo veíamos, y que cuando había un eclipse o no se veían era porque se obstruían esos orificios y no se podía verlo. O sea que la base era de piedra, o sea que obviamente pensaban que tenía un límite la Tierra, y el concepto, el de apeirón, en ese momento lo utilizaban justo para, por ejemplo, describir el océano, porque era algo que no sabían con precisión si tenía límites o no. Para ellos, pues no los tenía, ¿no? En ese momento. Bueno, no sabían si los tenía o no. Esa es la palabra correcta, creo, que no sabían si los tenía o no, porque al parecer sí tenía un límite en donde terminaba la Tierra porque había un borde, pero no sabía. Eh, pero bueno, eso nomás lo quería decir para imaginarnos en qué tierra ellos vivían, ¿no? Y también pues, cómo se planteaban de ahí sus preguntas. Sí, era un sabio con múltiples intereses. Ahorita los podemos llamar físicos, ¿no? Astronómicos. Fíjate, aquí tuve una duda acerca de lo que comentaste, es que si Anaximandro nos dejó algún fragmento o no, pero según lo que estoy leyendo en Bernabé, sí existe un fragmento muy cortito, que es el que nos presenta y todos los demás son noticias, ¿no? Entonces, sí nos dejó algo, yo ahí quería hacer una corrección porque yo sabía que no, pero ese es Anaxímenes. Entonces, de Anaximandro sí se tiene un pequeño fragmento.
y entiendo que es fragmento, pues es algo escrito por él, ¿no? De alguna u otra forma. Es el que dice, el principio de los seres es indefinido. Exacto, es correcto. Ahí dice, ajá. Y las cosas perecen en lo mismo que les dio ser según la necesidad, y que se dan mutuamente justa retribución por su injusticia, según la disposición del tiempo. Lo Sí, único que dejo. parece ser el único fragmento que tenemos de él, ¿no? Y las demás son noticias. Acá don Hegel, o más bien de filósofo Hegel, le llama anécdotas, ¿no? Y ahí me parece muy interesante la anécdota, la segunda, la de Pseudo Plutarco. Ujú. El último menciona, o sea, ya Maximandro da indicios de que el humano viene de los animales, ¿no? Me Ah, parece cierto. muy cañón el argumento que da, ¿no? Dice, Ajá. afirma también que en los primeros tiempos el hombre nació de animales, de otra figura, puesto que los demás animales toman enseguida el alimento por sí mismos, pero solo el hombre requiere una crianza prolongada, Sí. razón por la cual en los primeros tiempos no habría podido sobrevivir con tal condición. Es un argumento lógico, al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, bueno, si me permites, así rapidísimamente, a mí me puso en jaque ese pensamiento porque tiene razón. O sea, hay dos formas, ¿no? De abordar el tema o de tratar de responder, y voy a utilizar la forma mítica. Alguien nos creó, ¿no? O sea, Dios nos creó y ahí estamos y así se resuelve esa necesidad de que alguien nos cuide los primeros años de nuestra vida en comparación a los animales. Y la segunda ya es el papá de Charles Darwin, del evolucionismo, donde precisamente dice, pues venimos, aquí no maneja como una evolución, pero sí como una herencia, ¿no? Que venimos de una transformación, ¿no? De los animales, porque si no, ¿de qué forma pudimos haber sobrevivido, ¿no? Esa es una cuestión Claro. para mí muy interesante que Charles Darwin la tomó algunos siglos después, ¿no? A mí me encantó esa idea. Sí, sí. Y es un argumento tan sencillo, pero que por lo menos yo no me había percatado de cuenta y dije, pues claro, o sea, no somos autosuficientes. Necesitamos a alguien que nos cuide, por ende no nomás pudimos salir de la nada. Ajá. Sí, Está sí, sí. genial. O sea, cómo fuimos el primero, o sea, cómo se evolucionó el primero, ¿no? ¿Quién lo cuidó al primero? Entonces, sí, es un argumento muy lógico que yo tampoco había pensado. Pues yo de Anaximandro ya no tengo más comentarios porque ya los han abordado. De hecho, me enfoqué más en Tales de Mileto, en hacer unas anotaciones ahí, salvo la última que voy a comentar, que tiene que ver con el comentario que hace Aesio en una de las noticias, donde más o menos lo bosqueja diciendo lo siguiente, que el principio de los seres es lo indeterminado, pues de ello nacen todas las cosas y en ello todas se disuelven, y que por ello también nacen mundos innúmeros y de nuevo se disuelven en aquello de lo que nacen. Aquí obviamente yo tengo un pensamiento religioso y recordé a la Biblia donde dice polvo eres y al polvo volverás, que es ese retorno a un origen, ¿no? Entonces ahí es una anotación que finalmente se sigue percibiendo ese pensamiento mítico en estos filósofos, ¿no? Entonces, habíamos comentado en alguna ocasión que es un puente transitorio ya a lo que en algún momento vamos a ver en Platón, que ya es una filosofía más, vamos a llamarle madura. Ahí, espero no haber equivocado a usar esta palabra. Sería mi último punto que yo tengo sobre Anaximandro. Y A mí me también con eso gustaría, último que dices, Jorge, está eso de que, pues esto ya más científico, ¿no? De que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Creo, pues no sé si es un principio de física o algo así, Sí, sí, pero lo he escuchado. pues Ajá, es correcto. Yo también lo he escuchado. si se postuló desde Anaximandro, pues o sea, a mí me parece por lo menos sorprendente. Ah, claro, hay una relación con lo que acabo de leer de Aesio. Ok. Sí, sí, o sea, sí hay una transformación, un regreso a lo que es, ¿no? claro, Ah, mira, qué interesante, no lo había visto. Fíjate que tengo un pensamiento más mítico que
Qué científico, Tocayo. Sí, cierto. Sí. Hay una relación ahí bien interesante con la ciencia, con lo que acabas de denunciar de que la materia no se destruye, sino que se transforma, ¿no? Órale. ¿Ibas a decir Sí, algo, está Emiliano? interesante. Sí, bueno, no sé si Jorge iba a comentar algo más. Ah, sí, adelante. No, 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 no. Dale, dale. Yo solamente quería comentar que no sé si yo lo interpreté de esta forma, Ajá. pero en la noticia 10 mencionan que viene, o sea, si bien Tales viene dando una visión cosmológica del mundo y que dice que es el agua, ¿no? Pero Ajá. Anaximandro también coincide con él en algo en el agua, pero solamente para el origen de nosotros, ¿no? O sea, como que yo percibí, por ejemplo, que dice en la 10ª, dice que los primeros animales nacieron en el agua rodeados de cortezas espinosas, pero que al avanzar en edad salieron a terreno más seco, refiriéndose a los animales, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí coincide con Tales de cierta forma, pero no tan o sea, no de un todo, sino más a nosotros como seres vivos. Yo lo sentí así. No sé si igual lo interpretaron de Sí, esa forma. yo también lo vi de esa manera. Sí, sí, sí. Creo que como a la humanidad, el humano en sí, sí, más o menos le da el mismo origen. Lo piensa similar, pero al universo o a todo el mundo, no. Exacto. Ujú. Sí, es que, Sí, por ejemplo, ahí sería, lo relaciono con el comentario primero que dije, que más bien se niega a definir una materia constitutiva del todo, ¿no? Pero sí. de ahí a que acepte que provenimos del agua, pues ya es otra cosa. Yo sí también creo que él está de acuerdo con Tales en que provenimos pues del agua, ¿no? Pero que no lo acepta el agua como una materia constitutiva, como el Arquestoiquion. Sí, porque, bueno, sí, es que más bien dice así, los primeros animales nacieron del agua, ya es una cita, ¿no? Rodeado de cortezas espinosas, pero que al avanzar en edad salieron de terrenos más secos y una vez que la corteza se desgarró, cambiaron de forma de vida al poco tiempo y ya de ahí salieron los humanos. Pero como que habla más bien del origen del humano en sí o de la especie, Los pues sí, animales. los animales, yo creo, sí. En Órale. parte son todos los comentarios de Anaximandro. Sí, sí, sí. Y pasamos a Anaxímenes. De él sí no se tiene nada escrito, ¿no? De él sí se desconoce mucho y prácticamente hay puras fuentes secundarias y muchas terciarias, ¿no? De tercera mano. Ujú. Aquí Anaxímenes coincide con Tales de encontrar un principio, algo que origina todo, y Anaxímenes lo que sustituye el elemento agua por el elemento aire. Ese, Y el otro factor, bueno, tú vas a continuar, continúa tú si vas. no, adelante, no, pues ya, yo ya hablo mucho. Pensé que querías ligar tu punto que sacaste ahí de la nota de Hegel, que cuando antes, o sea, no, era nada más la cantidad de agua, menos o más agua, que eran diferentes La factores. cantidad de, exacto. No, con él ya creó los diferentes estados, ¿no? Que se logran, o sea, ahora es el agua, digo, es el aire, pero que se condensa y tiene el otro proceso que es, ¿cómo se llamaba? El fare... oh, Con, se diluye, bueno, diluye es del agua, pero el mismo, rarefacción, que es cuando sí. un elemento se hace menos denso de lo que es. Ajá, ajá. Entre la condensación y la rarefacción, o sea, como que esos dos factores, bueno, como entendí, él decía que de ahí surgían todas las demás cosas y en la mezcla entre ellos. Es algo así como lo entendí, no sé ustedes ahí cómo vieron esa parte. A ver, otra vez, ¿quieres ahondar en tu visión para poder Sí, entenderte a qué sí, te refieres? la repito y a ver si se salen ideas. Ajá. Que ahorita, con lo que tú habías dicho, es, por ejemplo, si Tales decía que era el agua como único elemento y que las Originador de variaciones, todo. o sea, que Ajá. existen, ya sea, por ejemplo, después, digamos, la tierra o digamos, el gas, nada más pues, se producían de una variante que era que tanta densidad de agua había, si había mucha, si había menos,
eso creaba diferentes aspectos y daba como origen el agua. En este caso, bueno, como idea. En este caso, Anaxímenes dice que es el aire, pero el factor que crea todo es el cambio que tiene el aire, esa mutabilidad, digamos. Pero él dice exactamente nada más que es la condensación y su rarefacción. Sí, a ver si te entendí, la diferencia entre el pensamiento originador de Tales, que utiliza el elemento agua, en comparación al elemento originador que utiliza Anaxímenes, que es el aire, es lo que toca de mencionar, el mecanismo de cambio, ¿no? Eso yo coincido mucho con que es el factor diferenciador de ambos pensamientos, el mecanismo de cambio, ¿no? Es decir, yo tengo la misma lectura. Pero y luego me quedó a mí una duda. Bueno. Ay, sí, Ángel. Me quedó una duda a mí hace rato, que no sé si con esta... Es que también leí el texto de Nietzsche hace rato, que lo publicaste. Bueno, sí. Pero no me acuerdo, no caí en cuenta o no entendí bien si se refería a que para nosotros, o sea, tiene un significado, o sea, literal, como que algo, es un significado más abstracto y no tan literal de que se pensaba por ejemplo, en este caso Anaximandro, que pensaba que de verdad el origen era del agua. O digo, que Tales de Mileto, el origen era el agua, sino que era como un concepto de una idea que es unificadora, que es el todo. O sea, no sé si Nietzsche se refería más bien a que literalmente él nos estaba refiriendo a que el agua era el originario y más bien era una idea metafísica de que el agua lo era. Esa es mi duda como principal porque, o sea, tú puedes pensar de que el agua es el origen de todo, pero como concepto, ¿no? Como un concepto unificador en donde todo vuelve a lo mismo, todo parte de y que lo mismo con esto de infinito que tenía Anaximandro, o sea, como el regreso, ¿no? El entorno, siempre regresar a lo mismo, salir de lo mismo, como toda esta idea. Pero no sé si sea más bien como una idea metafísica de una concepción del universo o literal así de que, pues si mezclas esos componentes se crea un árbol de tal y tal, y así nacieron las primeras especies y así con la mezcla de estos. Esa es como mi duda que tengo. Adelante, Ángel. Sí, es complejo a como lo escribió Nietzsche, porque Nietzsche lo utiliza como más, incluso más mitológica, pues porque lo que como yo lo entiendo que Nietzsche nos quiere decir es que lo que hizo Tales, contrario a lo que estábamos haciendo ahorita o lo que estamos haciendo ahorita, es alejarnos del discurso mitológico. ¿Qué quiere decir el discurso mitológico? Que nos referimos a otros seres antropomórficos para elaborar un discurso o para explicar una idea, pues. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que hacía realmente en abstracto los mitos griegos, o sea, se referían a personas y acciones y discusiones entre seres antropomórficos para expresar una idea, pero esa era la función del mito. Lo que hizo Tales es expresar una idea fuera de todo ese rango, pues. Se salió totalmente de ese rango que tenía para explicarles, o era el modus operandi que había para explicar las cosas en su momento. Como dice Nietzsche en el fragmento que les mandé, en el primer lugar de la proposición dice que todavía siguen compañía de personas religiosas y supersticiosas. Todos nosotros somos seres de nuestro tiempo, no vamos a estar fuera de lo que Foucault conoce como episteme. O sea, hay una episteme de lo que se conoce y se puede conocer en la época, y ni un hombre estamos exento, ni un ser está exento de eso. Eso es lo que está diciendo Nietzsche en la primera parte. En la segunda dice que Tales se convierte en el primer filósofo natural. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a Tales para decir que todo fue agua? O sea, en segunda instancia no fue nada más porque sí. O sea, vio que el agua tenía ciertas características, que podía pasar del estado
cambiar de estado sólido a estado líquido, que había humedad, que también estado gaseoso, que podía a lo mejor habitar en ciertos animales, en ciertos humanos, porque hasta sudábamos. Vio los océanos, cómo se movían, cómo tenía oleaje, entonces pudo a lo mejor se imaginó, puede ser esa palabra, para darle ciertas características de que el agua se podía mover sola, pero incluso Tales no estaba consciente o no tenía en cuenta de que el agua o las mareas se movían por una dinámica con la luna, bla, bla, bla. O sea, como digo y lo repito cada rato, o sea, lo importante no es la respuesta que dio Tales, sino desde dónde, cómo y de dónde estaba preguntando. No sé si te contesté. Bueno, sí, exactamente. Sí. Si Sí, no te era- contesté, te puedo seguir. No, sí, o sea, era justo eso de cuando la primera vez cuando lo dijiste, entendí, güey, como si fuera Ujú. que más bien Nietzsche se refería a que literal, o lo que tocas de explicar, o sea, de que, y ahorita lo hiciste muy bien, de que este güey vio el océano por deducción, ¿no? Por deducción, él llegó a la conclusión de que el agua es el origen, pero en un aspecto literal físico. Ajá. Y cuando la primera vez que lo dijiste, yo lo entendí, que tú dijiste que Nietzsche se refería a un aspecto metafísico. O sea, de que el agua él se lo había referido, pero como un aspecto más abstracto, no como tal el agua física, sino como una idea generadora de que todos somos lo mismo y todos venimos de lo mismo y como tipo un sistema filosófico, una idea, ¿no? Pero no, ahora me queda claro que sí es lo físico, lo tangible. Sí. Ujú. Fíjate que aquí voy a hacer dos anotaciones que me parecen muy relevantes comentarlas. La primera, realmente no se sabe si Tales dijo eso o no, sino es una deducción que hace Aristóteles y que enuncia probablemente Tales o quizás Tales dijo esto. Eso es algo muy importante porque según lo que dice Hegel, y es la segunda anotación, todavía Tales no tiene un sistema, obviamente un sistema de pensamiento que ya deviene en una filosofía, y por eso dice no se le puede llamar un filósofo desde un punto de vista de rigor, ¿no? ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque finalmente la construcción que hace o la deducción que hace Aristóteles es una deducción que interpreta él, ¿no? Entonces, aquí sí yo creo que conviene decirlo porque si Tales no tiene un sistema y después el sistema lo construye de alguna u otra forma Aristóteles, pues ahí hay un sesgo que es bien importante notar, ¿no? O sea, nada más es la anotación que quería hacerles y compartirles. Y ahora sí vas, mi tocayo, Jorge. Hay algo relacionado con lo que dice Ángel de que lo importante no es la respuesta, sino el método, por así decirlo. Cuando Sí. estaba leyendo la parte de Anaxímenes, hubo algo que me sorprendió mucho, la verdad. Ay, caray. A ver, espérame. Sí, no. Ahí está. Ajá. Igual algo que me sorprendió mucho porque, pues ya como dijo Arturo, este mecanismo de rarificación y condensación del aire, ¿no? Y ahí decía que, por ejemplo, cuando expulsamos aire con la boca cerrada, como está más condensada, está más Frío. helado, ¿no? Y Ajá. cuando lo hacemos con la boca más abierta, como está más rarificado, más Ajá. disperso, Sí. sale caliente, que justamente es lo que dice Anaxímenes, ¿no? Entonces, es justamente ese método con el que analiza, por así decirlo, las cosas, ¿no? Y por Anaxímenes ahí también decía en el texto como que de alguna forma toma la explicación de Anaximandro, como que dice, bueno, sí tienes razón en que el arque es ilimitado, es eterno, es inmortal, pero pues sí es conocible, sí es cognoscible, perdón, que es pues, el aire, ¿no? Entonces, ahí había otra idea, bueno, ya concordándolo un poquito con la explicación ahorita que di de Anaximandro, es que en cierto sentido retrocede Anaxímenes a Anaximandro por elegir un elemento particular, ¿no? Pero, como dijo Arturo, como ofrece un mecanismo de explicación de la generación de las cosas, progresa en ese sentido, ¿no? Progresa de Tales y Anaximandro, al ser como el filósofo de la transmutación, por así decirlo.
Y hay una idea interesante ahí que no necesariamente es, sé si es de Anaxímenes, pero como esta idea del último suspiro como el momento de separación entre el alma y el cuerpo, ¿no? Entonces, que así como nuestra ánima, que es el aire, mantiene nuestra cohesión, así también el mundo entero lo abarca un hálito, que es el aire. Entonces a mí me parece también muy interesante como toda la perspectiva de Anaxímenes, como que está muy bien construida. Sí, y finalmente, por eso se le llaman los filósofos naturalistas, porque si nos damos cuenta, todos los ejemplos que estamos utilizando, y obviamente que nos comentan estos filósofos, hacen referencia a algo sensible, que ya lo había comentado anteriormente en una cita de Hegel. Entonces, todo lo hacen de forma física, que es equivalente al concepto de sensible que maneja Hegel, ¿no? Que tiene que ver con estos ejemplos de si abres la boca, sale caliente, si la cierras es frío, y todas las cuestiones que hacen son físicas, a excepción de Anaximandro, que ya cree o tiene una concepción de lo indeterminado. Yo creo que se hace un retroceso también a Anaxímenes, y uno de los más destacables que se acerca más a lo que conocemos como un sistema de pensamiento más filosófico occidental, pues lo tiene en este caso Anaximandro, con su concepto de abstracto de lo indeterminado. Así es. De hecho, Ajá. ahí como dato curiosillo, bueno, ya ven que le mandé el temario que estamos viendo en filosofía, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, una de las actividades para cuando estuvimos tocando Anaxímenes, Ujú. como que el profe, pues vio que algunos estaban copiando, ¿no? Entonces dijo, no, ¿saben qué? Ahora van a criticar la filosofía de Anaxímenes. Ajá. Y hay una idea que nos presentaron, pero no la presenté porque pues no está en el libro y tampoco me hace lógica, entonces Ajá. no se las comenté, pero Ajá. hay como una idea de que el sistema de Anaxímenes es como si es circular, está en cadena y es circular, ¿no? Porque pues el aire produce el viento las nubes la lluvia la tierra las piedras, y así. Y que eso de alguna forma hace como un ciclo donde, pues depende si lo vemos con reloj, ¿cómo? Sí. O sea, Ujú. con las manecillas del reloj lo vemos en el método de condensación. Y viceversa, pues es rarificación, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo ahí puse, ¿no? De crítica, es que si fuese así, o sea, si la teoría de Anaxímenes fuese circular, pues habría una imposibilidad, porque no hay algo en lo que el fuego se rarifique, ¿no? Entonces, digamos, si Anaximandro quisiese hacer una teoría circular, pues estaría equivocado al decir que ya no hay rarificación del fuego, ¿no? Porque pues como que ahí terminaría, entonces más bien el fuego sería el principio, sería causa, pero no efecto de rarificación de nada, ¿no? Está extraño, no sé si me dio a entender, pero, Sí, pero justo pero no propone él como una teoría circular. sí, por eso no la quise así como presentar, porque no sé si sea verdad, el profe nomás ahí nos estaba chanchullando. A ver si pusieron atención y les va algo Es que Exacto. para que le piensen. Yo ya porque no sí, tengo más anotaciones. Voy a comentar de que mi indagación, la verdad, que se basó más en Tales de Mileto, fue el autor que más me atrajo de esta serie de pensadores. Ya para los otros fue así, hago lecturas, puedo hacer algunos comentarios, pero así en que profundicé más fue en Tales de Mileto. De hecho, ahí me quedé con algunos comentarios que quizás luego se los escriba por Discord. Ajá. No sé si quieran comentar, añadir algo más. sí, hay una, bueno, ahorita nomás lo quiero leer porque me gustó un montón esta cita, que es igual de un texto, ¿no? Pero aquí no sé por qué bueno, dentro de las investigaciones igual de Anaxímenes, fue el último, o sea, de los textos que se esperaba que él probablemente hubiera conocido, Ajá. y que es la doctrina central de los Upanishads, Ajá, sí, sí. tal como nos expone West.
que aquí está citando a la persona que encontró ese texto, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo, Brahman, el alma vital inalterable del mundo, es idéntico a Atman, al ser individual, en otras palabras. Nuestra conciencia personal de estar vivos es solo una observación local e imperfecta de una realidad universal. Sí. O sea, se me hizo bien chida pues sí, esa reflexión. Pero creo que también viene dentro de esa idea del, pues yo lo relaciono un poco más a Anaximandro, como de ese Ajá. retorno infinito, ese regresar al, todos somos la misma cosa. Fíjate, Aunque podría ser agua, o sea, no sé. adiós, Emiliano. Se retira. Fíjate que voy a añadir aquí algo, que una charla que tuvimos algún día con un amigo con amigo, y de repente estábamos comentando que nosotros o nuestros pensamientos son manifestación del universo, que inclusive las plantas es una manifestación, vamos a llamarle, en el caso de que el universo pensara, una manifestación del pensamiento universal. Así se manifiesta a través de las plantas, ¿no? Entonces, bueno, tiene de alguna forma u otra que ver con lo que acabas de mencionar de ese texto de la India, ¿no? Que me parece ser es. Sí, es cierto. Ajá. Y bueno, pues yo no tengo más que añadir en relación a estos pensadores filosóficos. Lo único que sí quiero añadir, y por último, me gusta mucho esta traducción que hace Bernabé a través de la editorial Alianza, porque ya no tienes que tener ni buscar todos los fragmentos, aunque hay más fuentes, ¿no? Que cité en un principio, pero bueno, aquí te las compila, te hace fácil la tarea de leer directamente a los pensadores, a los filósofos. Nada más esa era esa anotación. Sí, está buenísimo, la verdad. Así de leer, ¿no? Pues Aristóteles, y ahí te pone el fragmento, ¿no? Así es. Sí, así quieres revisar algo, pues ahí está también. Exacto. Ya después regresas. Esas son lecturas, aunque son poquitas páginas, está regresando 2 o 3 veces, ¿no? Bueno, pues entonces terminamos la sesión, dejamos de grabar y si quieren tener una charla para enfriar, pues continuamos. Bueno, muchísimas gracias por todos aquellos que nos están viendo, si nos ven, y por llegar hasta acá, ¿no? Bueno, a mí sí me parece muy emocionante y divertido y esperemos que alguien que haya leído y quiera escuchar comentarios de personas no eruditas, pues aquí estamos. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.